Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo.
your hands together because all the praise belongs to God. Here we go. It's to our God. Every word of worship. With one accord. Every praise. Every praise. Is to our God. Come on, everybody. Sing hallelujah. To our God. Glory, hallelujah. Is to our God. Come on, say every praise. Say every praise. Is to our God. Y'all know how we do it. Take it up. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Come on, say every praise. Every praise is to our God. I want everybody all over the world to sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Let's take it up one more time. Every praise. Come on, everybody. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. I don't care how you're feeling right now. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. Every praise is to our God. Hey, this is what I love. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my Savior. God, my healer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise. Every word of worship. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. All of my worship. All of my praise. When you see me dancing. Every praise. When you see me shouting. Every praise. Every praise. Every praise. To our God. Come on, everybody, clap your hands here. Wow, I love it. Come on, I love it, I love it. Woo. It's to our God. Every word of worship. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. All of my worship. Every praise. When you see me dancing. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Con un enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da, reconociendo que las misericordias de Dios son nuevas. Cada mañana les saluda el pastor Román García y como cada día en este horario es un gusto poderles saludar, poderle bendecir, poder interactuar con todos ustedes en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana, haciendo obviamente alusión a las misericordias de nuestro Señor y Dios. Y pues contentos de estar nuevamente en este día 1 de febrero, ahora sí, 1 de febrero. Ayer hasta en broma, y haciendo un poquito ahí el oso, diciendo que ya se había acabado enero. Estamos a 1 de febrero. Y bueno, pues contentos, agradecidos con esta oportunidad, nuevamente compartiendo los micrófonos con el pastor Javier Flores. Pastor, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día para todos, hermanos, amigos y todos aquellos que estén sintonizándonos o conectándose con nosotros. Dios les bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas y tenga el Señor misericordia y ponga paz el Señor, ¿verdad? Esta paz que sobrepasa el entendimiento y que guarda el corazón y el pensamiento. Que haya paz para todos, hermanos y amigos, y qué bueno que hoy nos acompaña. Sí, amén, qué bueno que estamos ahí conectados. Queremos recordarle que estamos a través de las redes sociales, que aparecemos en la aplicación como Neuma Multimedia, y obviamente estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook como Neuma Multimedia, y el tiempo lleva por nombre Nuevas son cada mañana. El teléfono en cabina 844-696-8450, repito, teléfono en cabina 844-696-8450, y para mensajes o WhatsApp en el 84-48-80-48-73, repito, 84-48-80-48-73, ahí estamos totalmente en vivo. Y pues bueno, vamos a estar meditando, compartiendo la palabra con todos ustedes, agradeciendo ya a los que están conectados, los que están etiquetando, como nuestra hermana Jessie Segura, dice buenos y fríos días en este jueves de Paces. Dios les bendiga grandemente, paz Román, paz Javier y hermanito de Creo cabina. que hoy va a ser un buen clima, ¿verdad? Sí, va a ser un buen clima. Creo que va a subir hasta 20 grados. Sí, va a haber buen clima, primero Dios. Dice, hermanito en cabina, yo le digo, hermanitos, por lo pronto hermanitos, ¿verdad? Gracias a Dios. Y nuestra hermana Rosy Realme también saludando. Buen día, Pastor Román, Pastor Javier, Dios les bendiga, gracias. Igualmente, nuestra hermana Clara dice, saludos, pastores favoritos, dice. Qué claro. Gracias a Dios, aquí estamos con todos ustedes en esta oportunidad que el Señor nos da. Y pues ya listos, aquí tengo Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 27, una primera lectura para ver rápidamente. Mateo, capítulo 14, versículo 27, dice así, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo. Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Qué maravilloso nuestro Señor y Dios, y qué glorioso el testimonio de pues su caminar entre nosotros, pastor. Lo maravillado
que estuvieron los discípulos, la participación que pudieron tener, como en el caso de Pedro, que fuera del Señor Jesús, en el registro de las Escrituras, es el único que pudiera testificar que se puede caminar sobre el agua. Amén. Y aún así, cuando dudas y te hundes porque dudaste, porque eres muy humano, somos muy humanos, el Señor viene y te rescata y te vuelve a hacer caminar. Cuán glorioso. Y aún así, después de que esos se maravillaron, le adoraron, llegó al lugar a donde iba y sanando a las personas que al menos, dice la Escritura, tocaban el borde del manto del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué glorioso, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. El Señor es poderoso, ¿verdad? Y tiene misericordia. Y a pesar de que en ocasiones nos falta la fe para seguir caminando, sí. Porque ya en lo sobrenatural, esto es lo que pues hay que destacar, ¿verdad? También en cómo hubo en Pedro este sentir de poder caminar. Sí, si eres tú, si eres tú, vaya. haz que yo vaya. ¿Verdad? Pudo haber dicho cualquier otra cosa, pero quiso participar, quiso caminar. Y en muchas ocasiones, esa es la pregunta que debiéramos, Señor, si eres tú, haz que yo, si eres tú. Sí. Y si no, pues no, ¿verdad? si no, aquí déjame, sí. como decía Moisés, ¿verdad? Si tu presencia no va conmigo, no me saques de me aquí. saques. Pero si eres tú. Sí, desde luego. Y en los momentos de flaqueza, pues levántanos. Claro. ¿Verdad, Señor? A final de cuentas, él siempre, en los momentos débiles, el que clama a él es rescatado por él. Entonces, si ya hay la oportunidad de caminar sobre las aguas, está escrito, está registrado en Job, que Dios camina sobre las aguas. Amén. Y cuando lo ven se sorprendieron, dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero si ya tuvieron la oportunidad de verlo caminar, y uno de ellos, fíjate, no fue una invitación, no es, vengan muchachos, caminen ustedes también, no. Tuvieron gran temor, dice la palabra de Dios, y al tener ese gran temor, y él los calma, ¿verdad?, con su palabra, diciendo, yo soy, no teman, y es ahí donde entra, vamos a decir, la osadía del apóstol Pedro, que tenía esas características en su temperamento, en su carácter, ser muy osado. Señor, si eres tú, haz que yo vaya. Qué gloriosos esos momentos, aunque después comenzó a hundirse, y obviamente volvió a ser sacado, pero qué gloriosos esos momentos, donde si eres tú, haz que yo vaya. Amén. Ven, en esa palabra caminar. Amén, paz. Y que pues nuestros ojos no se desvíen, ¿verdad? Sí. Puestos los ojos en el Señor. Amén. Para permanecer, ¿verdad? Caminando aún en medio de una tempestad y de aguas turbulentas, ¿verdad? Sí. Que sea los ojos puestos en el Señor, eso es lo que nos va a dar el hecho de que podamos permanecer y también la misericordia de Dios, que sabemos que si caemos, como dice la palabra, pues 7 veces el justo cae y el Señor lo vuelve a levantar. Sí, Como desde nuestro luego. Padre, Él tiene misericordia y levanta al caído y al que está hundido también. Así es. Sí, al que se está hundiendo, al que cae, al que duda, al que titubea. Pero pues en muchas ocasiones mejor es titubear andando. Amén. Que decir que sí, quedarte arriba de la barca. Digo, porque más allá del asunto que a lo mejor no resultó como él esperaba, porque pues ya caminando sobre el agua de repente empiezas a decir, estoy caminando sobre el agua, y empiezas a ver las olas y el viento, y te puede entrar temor y dudas, pero siempre será mucho mejor a quedarte en la comodidad de la situación que pudieras tener sin atreverte a ir más allá en el Señor. Entonces, me gusta mucho esa declaración que hace el apóstol Pedro. Debería de ayudarnos hoy en algunas tomas de decisiones, o algunos hermanos que dicen, Señor, si eres tú, vamos. Amén. Si eres tú, también quiero experimentar esto, sabiendo siempre que si yo llegara a dudar o titubear, el Señor está ahí siempre presto para
para ayudarnos, siempre presto. Voy a girar tantito tu micrófono, que creo que sí, lo vamos a tener. Creo que no se oía bien. Pero pues que Dios nos permita tener esa fe, y cuando no está así la totalidad de la fe, al menos, Señor, si eres tú. Amén. Si eres tú, sí voy. Lo comparaste muy bien con Moisés, Paz, cuando Moisés dijo, Señor, si tu presencia no debe ir conmigo, no nos saques de aquí, ¿verdad? Y qué glorioso es que, al menos en el registro de las Escrituras, aparte del Señor Jesús, vemos a Pedro caminando sobre el agua. Amén, amén. Glorioso el Señor. Sí. Pues bueno, con esa primer lectura comenzamos. Gracias a Dios. Leo rápidamente los mensajes porque el pastor Javier también propone una lectura para meditar, para inquirir en ella un rato. Voy a leer rápidamente a Mateo Torres. Dice, bendecido día, paz Javier, paz Román, Dios me los bendiga. Gracias, Mateo. Amén, Dios, igualmente. Dios te bendiga, Mateo. Nuestra hermana Gabriela Sánchez, bendecido día, pastores, igualmente para ti, Gaby. Y luego etiqueta, gracias a Dios. Nuestra hermana Gabriela Contreras dice, bendiciones, pastores y hermanos, amén. Nuestra hermana Chely Alvarado también dice, gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es, mi hermana Chely, gracias. Detalles Beco dice, buenos días, pastores, igualmente. Graciela Torres dice, bendecido día, hermanos, gracias, igualmente. Bendiciones para todos ustedes, qué bueno que están ahí, gracias por compartir, gracias por etiquetar. Y pues, ¿a dónde vamos a ir ahora, pastor, para compartir con nuestros hermanos y amigos, con la familia de Dios? Bueno, vamos a meditar un poquito, pastor, acerca de pues precisamente algo de lo que comentabas tú, ¿verdad? Si eres tú, y si la cuestión es de que el Señor por su palabra, ¿verdad? Sí. Por su palabra nos hace que podamos caminar sobrenaturalmente, ¿verdad? Sí. Por el poder que hay en Él. Sí. Pero vamos a hacer una lectura pequeñita en Mateo capítulo 17, ¿verdad? Y también pues en Lucas. Muy bien, claro que sí. Lucas también capítulo 17 también, sí, ¿verdad? Pero empezamos con Mateo, y ahí esta lectura en el versículo 20, ¿verdad? Bueno, si vamos al 19, dice la Escritura, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Sí. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Amén. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración. Amén. Y ayuno. Usted recuerda que el contexto de este versículo, ahí mismo lo podemos ver en la Escritura, a partir del versículo 14, ¿verdad? Que es el caso de un muchacho lunático, ¿verdad? Que dice la palabra que viene a él un hombre, ¿verdad? Que venía pidiendo por socorro por su hijo, que este hijo pues estaba endemoniado, ¿verdad? Y que ese demonio pues lo trataba con violencia, y en ocasiones lo hacía arrojarse al fuego, imagínese usted, qué triste, ¿verdad? Que de repente el muchacho bajo la influencia de ese demonio lo dañaba tanto que lo hacía que se arrojara al fuego, ¿verdad? Y no era como las estufas, ¿verdad? Ahora que tenemos, sino era fuego vivo, y a veces pues lo hacía que se ahogara, ¿verdad? También que se tirara en el agua, o que estuviera padeciendo todo esto, ¿verdad? Pero aquí lo importante es el punto que quisiera que meditáramos, ¿verdad? Es en el hecho de que si tuvieras fe como un grano de mostaza, pastor, sí, ¿verdad? Porque esto ha sido a veces malinterpretado, en el sentido de que a veces pensamos, o se puede pensar que con poco, ¿verdad? Sí. Y sabemos que es parte, hay razón, ¿verdad? Que en parte hay razón por la cuestión de que a veces con poco el Señor hace grandes cosas, porque Él es el que hace todo, ¿verdad? Se dé poco, se dé mucho, el Señor hace todo, pero aquí la cuestión no tanto se refería el Señor Jesús al hecho del tamaño, ¿verdad? Sí. De la semilla de mostaza, que si ustedes la conocen, o si no la conocen, para que podamos tener una idea, pues una semilla de mostaza viene a ser como la punta de la cabecita de un alfiler, ¿verdad? Sí. La cabecita de un alfiler, imagínense, tan pequeña,
¿verdad? Pero también el Señor Jesús nos muestra que esa semilla puede llegar a convertirse en la más grande de las hortalizas. Sí. De tal manera que ¿Se convierte en un árbol? Se convierte en un árbol prácticamente, e incluso en sus ramas las aves de los cielos pueden anidar, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo es posible que algo que apenas percibimos con nuestro sentido de la vista pueda transformarse en algo tan grande, ¿verdad? Sí. Tomándolo en comparación. Entonces, aquí la cuestión es de que el Señor Jesús lo que estaba diciendo, ¿verdad? O lo que quería dar a entender era el hecho de que la fe creciera, o sea, que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una fe que crezca. Amén. Una fe que se desarrolle, una fe que sea... Que se planta. Que se siembra, ¿verdad? Sí, sí. Y que sea consistente. Amén. Y que pueda desarrollarse, ¿verdad? No que tengamos una poca, ¿verdad? Y que ahí permanezcamos y que con ahí eso se mantenga, sí. Sí, entonces aquí se trata de que la fe vaya en aumento, ¿verdad? Y en el caso de los discípulos sabemos que ellos están experimentando lo que el Señor les dio como tarea para que hicieran, id, ¿verdad? Y dentro de esa id, pues era echar fuera demonios, era sanar a los enfermos, ¿verdad? Y ellos están experimentando esto, pero sin embargo aquí se encuentran con una situación que estaba quizá más allá, o era de tal gravedad que ellos les faltó la fe, pues, sí, ¿verdad? Sí. Les faltó la fe porque el Señor lo dice. Amén. ¿Verdad? O sea, por vuestra poca fe. Así es. Dice que por eso, ¿verdad? Entonces ellos estaban experimentando, pero decía por ahí un pastor, pues si esto es un hecho real, ¿verdad? Okay. A ver. Decía un pastor que le decían, oye, es que vamos a ir a orar por alguien que tiene un cáncer, ¿verdad? Decía, él decía, no, o sea, ¿por qué el cáncer? No, a mí háblenme para una gripa, ¿verdad? O sea, no me hablen para eso. Un cáncer. Okay. Sí, no me hablen para esto, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es de que la fe que el Señor demanda, pues Él es claro, y la palabra la tenemos que ver de manera como sistemática, quiere decir interpretando unos textos con otros, ¿verdad? Y viendo lo que el Señor quiere hablar y decir. Y pues el Señor nunca se agradó de la poca fe. No, ¿verdad? No fue algo Nunca se agradó, al contrario, en el libro de Hebreos nos no dice es muy útil la poca fe. Y dice él, ¿verdad? Que sin fe. Sin fe es imposible. Fíjate nada más la palabra que nos da ahí. Es imposible agradar a Dios. Sí. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Dios es galardonador. Quiere decir que Dios premia, ¿verdad? Que el Señor responde. Y tenemos que creer, ¿verdad?, en lo que Dios habla en su palabra y lo que nos habla también por su Espíritu Santo, por su palabra también. Entonces, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan, ¿verdad? Sí. Entonces, dice, tú le podrías decir a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Obviamente que el Señor no está interesado en que nosotros estemos moviendo los montes literalmente hablando, ¿verdad? Él a lo que se refiere es de que cosas que parezcan imposibles o cosas que realmente... O que son humanamente imposibles. No hay manera. No hay manera. No hay manera humana de que se puedan dar. El Señor las hace cuando Él es el que dice, pues, o sea, si eres tú, ¿verdad? Y si el Señor es el que está dirigiendo estas acciones, sí. Él es el que va a hacer la obra. Amén. ¿Verdad? Amén. Y Él es el que hace posible lo imposible. Sí, y en el Evangelio de Lucas habla acerca de que los discípulos dijeron también en el capítulo 17, ¿verdad? Y dice el Señor, ahí en el capítulo 17 dice, dijeron los apóstoles al Señor, versículo 5, aumentanos la fe. Creo que es una oración como aquella que ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Así es. ¿Verdad? Es válida y es pues en esta condición que reconocemos que necesitamos ser enseñados por Dios y ellos dijeron, dice, aumentanos la fe, aumentanos, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerían, ¿verdad? Entonces algo
un sicomoro, pastor, vi por ahí, ¿verdad? O consulté, que este tipo de árbol dura hasta 150 años, ¿verdad? Sus raíces son profundas. Es prácticamente imposible, ¿verdad? Decir desarráigalo, ¿no? Y crecen, y yo creo que en ese momento, como era el maestro, y aprovechaba pues todo el lugar y los elementos, y dice, le dirías a este árbol, yo me imagino que estaban abajo del árbol quizá, ¿verdad? O bajo la sombra del árbol. Sí, claro. ¿Verdad? Y dice, si tú le dirías a este árbol, desarráigate. Pero lo que quiere aquí el Señor hacernos ver es de que la fe que Él desea que nosotros tengamos es una fe que tiene que ir creciendo. Una fe que se tiene que ir consolidando y tiene que ir desarrollándose de tal manera que crezca cada vez más, ¿verdad? Sí, así es. Y yo, de un tiempo para acá, acerca del tema del grano de mostaza, creo que lo dije aquí en estos micrófonos, y ya hablando de un tiempo, seguramente a lo mejor un año, o no sé, meses, 8, 10 meses, un año, no sé. Meditando en el tema de la fe, comentaba que jamás dice pequeñita. O sea, nosotros añadimos la eso, palabra. La palabra, o sea, pero tenemos esa tendencia de decir, tú eres fe pequeñita como un grano de mostaza, pero jamás utiliza esa palabra. Y cuando tú tienes un grano de mostaza en tu mano y lo aplastas, un ejemplo, tú puedes ver la consistencia del grano de mostaza. Todo en él es ese grano de mostaza. No es como, para los que conocen el de cilantro, que es como un huevito que lo quiebras y no hay nada adentro. El grano de mostaza no, es muy consistente. Su masa es totalmente homogénea en ese sentido. Es perfectamente consistente y aparte es una condición, como tú bien lo dices, que es a partir de ahí el crecimiento de la fe. O sea, porque por ejemplo en este pasaje, Paz, que nos compartes de Lucas 17, 5 y 6, me llama mucho la atención. Yo le haría la pregunta a nuestros hermanos que están conectados en la audiencia ahorita y aquellos que lo podrán ver después, les haría una pregunta. ¿Qué responde el Señor? ¿Sí o no? Porque ellos dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe, como un grano de mostaza, le dirían podrían decir a este sicómoro. Entonces, les está respondiendo que sí, les está respondiendo que no, está condicionando la respuesta. O sea, preguntarnos eso, porque pudo haber dicho no, con lo que tienen es suficiente, o pudo haber dicho sí, aumentada. Pero lejos de decir no o sí, está diciéndoles, si realmente tienen fe, como un grano de mostaza, siempre la alusión, como tú bien lo dices, y el Señor lo mencionó, es una hortaliza, es una de las semillas más pequeñas, no es la más pequeña, pero la consistencia que tiene, que todo en ella es fe, vamos a decir, es como si tuviera usted una pepita de oro, pero toda en ella es oro, y no que diga tengo una pieza de piedra y ahí puedo extraer algo de oro. No, esto es plenamente fe, es absolutamente fe. No importa el tamaño, pero es fe. Y Jesús, lejos de decir sí, arreglado, no, espérense, les dice esto. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro. Entonces, la pregunta que nos hacemos, obviamente todos decimos, el Señor se aumenta la fe, pero en esta respuesta que Él les está dando, la pregunta sería ¿qué les respondió? ¿Qué quiso decir con si tuvieran fe? Entonces, ¿no la tenemos? O no se necesita mucho, solamente que sea fe. Y dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Y yo me imagino los apóstoles. ¿Qué nos quiso decir? Sí. O sea, damos por un hecho que ya está aumentada. No. O nos está diciendo que no tenemos fe.
¿Qué nos está diciendo? Se iban todos a disertar, ¿verdad? Pues, todo el grupo ahí, ¿qué nos quiso decir? ¿Qué quiso decir con esto? Y yo le hago una pregunta a ustedes que están ahorita. ¿Qué quiso decir el Señor? Amén. ¿Qué quiso decir? Porque, pues, no sé, en algunas ocasiones el Señor, hemos visto en las Escrituras que gente que, por ejemplo, aquella mujer sirofenicia que la ignoró durante un buen rato, hasta que los discípulos, oye, Señor, despídela. Pues, no sé si contéstale o no, pero dile que se vaya, hasta que Jesús dice, bueno, no es bueno dar el pan a los perrillos, es para los hijos. Y ahí empieza a abordar el tema. Pero en este caso, ¿qué les está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Que hay que poner en práctica la fe. O sea, que hay que atrevernos a decir, porque en el caso de Pedro, Paz, Pedro está bien entendido, diciendo, a ver, tú dices que eres. Si tú eres, o sea, si realmente es Dios el que está en el asunto, entonces yo quiero caminar sobre el mar. Recordando el pasaje nada más para aquellos que no lo tienen, solamente lo leo para que lo tenga, sobre todo algunos que apuntan. Voy a Job rápidamente, Job 9:8, rápido ese pasaje, para ver por qué adoraron a Jesús como el Hijo de Dios. Aquí en el 9:8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él solo extendió los cielos. Entonces, cuando lo ven caminar conforme a este pasaje, hay otro salmo que dice, voz de Jehová que truena sobre las aguas. Dice, voz de Jehová anda sobre las muchas aguas. Entonces, ahí hay dos pasajes que darían la razón de que Él es Dios encarnado, el Hijo de Dios. Y Pedro hace bien en decir, pues si eres tú, haz que yo vaya, ¿verdad? Pero cuando le vienen y le dicen, Señor, aumentanos la fe, yo sí la pregunta que hago y me gustaría ver qué respuestas dan es, ¿está dando un sí? ¿Está dando un no? ¿Está condicionando? ¿Está diciendo que no tienen todavía esa fe? ¿Qué les está diciendo, verdad? Porque pues a veces el Señor contestaba de esta manera y ya no nos dice que alguien le haya preguntado algo más. Por eso, como tú bien dices, pues al ratito platicamos qué nos quiso decir, ¿verdad? Se fueron a hacer una junta. Una junta, sí, y pues no será la única ocasión, ¿verdad? Que ocurre esto, pero sí es para que nosotros lo pensemos, porque de entrada, insistimos, no está pidiendo que tengamos una fe pequeña, pero sí una fe consistente. Sí. Y algo que es fe, ¿verdad? Sí. Entonces, porque a veces... Y el hecho de que lo refiera como al grano, sí, como a veces el Señor se refirió a los granos, ¿verdad? Como por ejemplo también al grano de trigo, sí, ¿verdad? Dice que si el grano de trigo no cae a tierra, sí, ¿verdad? Y no muere, pues no puede dar fruto tampoco. Sí, es cierto. ¿Verdad? Y aquí el hecho de meditar también que está hablando de este grano, obviamente que para que este grano se pueda convertir en una hortaliza y que sea la más grande de su especie, ¿verdad? Sí, así es. Pues el hecho es de que también tiene que caer a tierra, ¿verdad? Sí, así es. Y también tiene que morir. Y sabemos, pastor, que toda cuestión, ¿verdad?, de la fe que el Señor va desarrollando en nosotros, pues también implica un proceso también, ¿verdad?, de muerte. Sí. Implica, imagínate, Abraham, el padre de la fe, o sea, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿no? A la tierra que yo te mostraré. Sí. Y implica, pues, también el hecho de creer, de hacer el sacrificio, pero sobre todo, pues que es algo sobrenatural, pastor, que ha sido puesto por Dios mismo en nuestra vida. Si Él la ha puesto ahí, pues entonces va a desarrollar. Sí. ¿Verdad? Si Él es el que la ha puesto. Y también cuánto nosotros debemos de dejar que esa fe pues crezca. Sí, claro, claro. Sí, definitivamente. Fíjate, voy a dar aquí una descripción que da Wikipedia de los granos de mostaza. Dice, los granos de mostaza son pequeñas semillas redondas de diversas plantas de mostaza, típicamente de 1 o 2 milímetros de diámetro. Su color va del blanco amarillento al negro y son especies muy importantes
en muchas cocinas regionales, ¿verdad? 1 a 2 milímetros, da algunas características. Esto también me llama la atención, que sea algo redondo, es bien conformado, algo que se sabe que... Sólido, sí, muy consistente, que todo en ello, tú lo aplastas y todo en ello. De hecho, así se extrae la mostaza, o sea, así se obtiene la mostaza, moliendo los granos. No hay como que tiene cascarita y esta parte de aquí, no. Totalmente, absolutamente, no hay un tallito a él. Entiendo que se deben de sacudir y obtienes... Pero el tema de la consistencia, el tema de que sí es lo que dice ser. Sabemos que, por ejemplo, dentro del oro hay algo que se llama como falso oro. No recuerdo ahorita si es la pirita, pero es muy parecida. Pero los que saben de oro dicen, no, pues no es oro por estas cosas, y empiezan, okay, entonces no es oro, aunque tiene el color aparente ser. En el caso de la semilla de mostaza, es algo que sabes que es. O sea, si ya la conoces, dices, esto es semilla de mostaza. Y yo creo que la fe es plenamente identificable por el Señor. No tiene que ser mucha. Obviamente, como bien lo dijiste, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que multiplicarse, porque nunca es que la semilla se haga más grande, es que va a producir muchos destellitos, muchos granitos de mostaza en ese árbol, pero nunca es que un día la vas a encontrar de mayor tamaño, ¿verdad? De decir, encontré este grano de mostaza de 10 milímetros. No es así, 1 o 2, ese es, pero todo en ello es. Y el Señor fácilmente identificaba la fe, recordando aquel pasaje de Marcos 2, cuando vio a aquellos hombres descubrir el techo de una casa, y dice que al ver la fe de ellos, o sea, es plenamente identificable para el Señor. Y en el caso del aumento, aumentanos la fe, que es válido, pues hay que entender qué fue lo que respondió el Señor. Digo, si es válido, como bien lo dijiste, aumentanos la fe. No dijo qué cosas pide, ¿verdad? Pudo haber dicho esto. O no es necesario, también pudo haber contestado. No, porque está enseñando ahí. Está dando una enseñanza. Enseñanza en la cual queremos meditar, compartir. Si nunca le hubiera dicho Felipe, creo que fue el que dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Sí. Él no hubiese dicho, yo soy el camino. Claro, lo hubiera dicho, ¿verdad? Y aunque no lo dijera, la palabra lo dice. Pero es importante, pues, el hecho de cuando hay esas inquietudes en nosotros, como en este momento puede haber, acerca de la fe también, ¿verdad? Y el hecho de poderle decir al Señor, Señor, pues, me falta, ¿qué me pasa? ¿O qué estoy? ¿Qué está? Y ahí viene, entonces, la administración del Señor, ¿verdad? Sí, es cierto. Y pues, si nosotros lo vemos, sí es algo que el Señor permite, pero que aparte, pues, nos quiere enseñar. Y creo yo, así a la primer mirada, ¿verdad?, de este pasaje, que el Señor nos lleva a todos a pensar que la fe tiene que ver con hablar. Sí creerlo, pero que se cumpla aquel pasaje que dice, creí, por lo cual también hablé. Porque si tuvieran fe como este grano, podrían decir. Es una capacidad para hablar, porque recordemos que todo Dios lo creó por la palabra. Por la palabra. Entonces, la fe, en cierto sentido, nos hace hablar lo que hemos creído. Y no solamente, porque hay otro pasaje que dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en dunamis. Pero cuán importante es que esa fe se vislumbra al momento de que comienzo a hablar. No se queda solamente en hablar, pero ya desde el momento que creo, lo hablo. Y ya hay una certeza de que ahí está la fe. Porque en este caso, el sicómoro, tanto el sicómoro como el monte, tú lo dijiste bien, pues el sicómoro es un árbol con ciertas características de raíces muy fuertes que humanamente
nadie podría desarraigar. Alguna vez estuve viendo algún video de algunos esfuerzos con máquinas de construcción para desarraigar algunos árboles, no sé qué características o qué árboles eran, pero en algunos casos cuando ya parecía que el árbol había sido vencido y la máquina, imagínate, había desarraigado eso, la fuerza del árbol jalaba y en algunas ocasiones volteaba a ese mano de chango, como le llaman, que estaba tratando de desenraizarlo, es decir, ¿cómo puede ser tan fuerte un árbol? Y como tú decías, árboles que pueden durar 150 años plantados. O sea, te puede pasar generaciones y siguen ahí. Y en el caso del muchacho que estaba endemoniado, Jesús refirió, esto es un monte. Como también podríamos decir, esto es un sicómoro. No lo saca el hombre, pero por la fe puede salir. Y esa fe hablada, podrías decir, la capacidad de decir, la habilidad de decir con convicción lo que compete en el asunto, ¿verdad? Entonces, me parece muy importante y dice nuestra hermana Graciela, dice, y previo les enseñó el camino cuando la multiplicación de los alimentos, sí, les enseñó, ¿verdad? Y respecto al tema de el 17.5, no lo quisiera dejar pasar, Paz y amigos, porque ellos dicen, aumentanos la fe, y esto es otra consideración que tengo para este pasaje. Si usted lee el 5 y 6, usted va a pensar que el Señor está hablando de la fe, que el tema es la fe. Pero si leemos desde el 1 al 4, entenderíamos por qué pidieron el aumento de la fe. ¿Por qué ellos pidieron el aumento de la fe en ese momento? Eso sería otra pregunta. ¿Qué es lo que vieron tan complicado de vivir o de cumplir? Que resulta que dicen, pues no nos va a alcanzar con lo que traemos de fe. Y en lo que leemos en el pasaje, si nos ayudas, 17 del 1 al 4. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Amén. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y es ahí donde dice, no nos alcanza. No nos alcanza, sí. Porque es ahí donde ellos solicitan el aumento de la fe. Porque dicen, oye, cada vez que me haga y me pida perdón, yo lo voy a perdonar. Sí. No traigo presupuesto para eso. Sí, es que es como cuando está la persona, ¿verdad? Hablabas tú de palabras y unas cosas son las palabras y otra cosa es la palabra. Sí. ¿Verdad? La palabra que es el Señor mismo, porque dice por su palabra. Amén. Entendemos que fue constituido el universo. Sí. ¿Verdad? Por la palabra. Sí. Entonces, esa persona, ¿verdad? Que está en nosotros, que ha venido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Señor ha nacido en nuestras vidas y que tiene que crecer, pastor. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, en el contexto del capítulo 17, que habla acerca del perdón, pues tiene que crecer. O sea, el amor tiene que crecer en nosotros, ¿verdad? Cristo tiene que crecer en nosotros, la fe tiene que crecer en nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa, pastor? Que pues habla acerca del perdón porque una de las cosas que había en la mente del judío era el hecho, y lo habíamos comentado, creo que, no sé si la vez pasada que estuvimos compartiendo, el hecho de que consideraban ellos, ¿verdad?, muy justo el hecho, por ejemplo, de perdonar 3 veces. Según los historiadores dicen que para el judío el hecho de decir, no, pues te perdoné 3 veces ya es suficiente, ¿verdad? Y cuando el Señor rompe todos los esquemas de pensamiento de ellos, porque ellos decían, bueno, ama a tu prójimo, y le agregaron, como decíamos ahorita, que le agregamos a veces palabras, o le agregaron, pues aborrece a tu enemigo, ¿verdad? Pero no dice así la Escritura, dice ama a tu prójimo, como a ti mismo. Y el caso es de que ellos están ahora
el Señor le dice a Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y él, pues bien espiritual, le dice, oye, hasta 7, ¿verdad? O sea, ya yo creo que ahí esperaba que cayeran la lluvia. Oye, qué bien, pero si te extendiste, ¿verdad? Rompiste que vinieran las estrellas, ¿verdad? Las estrellitas y todo. Y el Señor le dice, no te digo que 7, ni aún 70 veces 7. Y aquí está refiriendo algo así, pues. Sí. O sea, el aumento de la vida del Señor en nuestras vidas, pues va a hacer que más haya perdón, ¿verdad? En alguna ocasión hablábamos acerca de la amistad de Dios para con nosotros y la amistad de nosotros para con Dios. Amén. ¿Verdad? Dios es nuestro amigo, pero ¿cuántas veces nosotros podemos decir que somos amigos de Dios también? Sí, amén. ¿Verdad? Sí. Porque, bueno, yo te comento esto porque a veces yo me preguntaba, pues, yo tengo un amigo, ¿verdad? Yo tengo un amigo que le digo, bueno, yo soy tu amigo, ¿verdad? Pero tú no eres el Pero tú no eres mi amigo. Porque cada vez, pues, y entendí que era algo ya, no era la cuestión de que fuera yo pasalón, ¿verdad? Sino cada vez que venía, o que ha venido, ¿verdad? Le amo, ¿verdad? Y yo se lo he dicho a él, yo te amo en el amor del Señor, es el Señor, sí. ¿Verdad? Porque, oye, a veces, oye, necesito esto, y sí, muy bien, ¿verdad? Y luego no hay correspondencia. O sea, te muestras amigo, pero la persona no se muestra. Y no se muestra, ¿verdad? Y, oye, préstame dinero, esto, sí. Y luego después, oye, el dinero que te presté, no, es que, y luego se ofende, se enoja, ¿verdad? Etcétera. ¿Cómo? Entonces, pero vuelve a venir y después con otra necesidad que sabes tú que sí es una necesidad y vuelves a extender la mano, ¿verdad? Sí, sí. Pero entonces ya dices tú, bueno, ¿qué pasa si cada vez que viene, le perdono y cada vez que viene, ¿verdad? Y entonces hay algo ya sobrenatural, pues. Sí. Que es Dios mismo, ¿verdad? Que te hace amar de esa manera, que dices tú, pues, ¿por qué lo hago, verdad? Sí. Sí. Entonces, imagínense que en el criterio de Lucas 17, del 1 al 4, donde Jesús nos enseña todas las veces que hay que perdonar cuando nos piden perdón, y que los discípulos dicen, no tenemos esa fe, no hay esa fe. Y entonces, ¿cuál sería ahí el sicómoro? Porque en el pasaje que nos propusiste en Mateo 17, el monte era el demonio que tenía el muchacho. Tú le dirías a este monte, quítate, y por cierto que todos van a dar al mar. Ahorita explicamos el porqué, o comentamos el porqué. Pero en este caso específico, sabemos que lo que enraizó, que lo que creció, no fue el grano, sino fue la falta de perdón, o en este caso, la constante ofensa de que tiene que pedir 7 veces perdón. Digo, no, como cristianos se supone que no, o sea, nos ofendemos, nos lastimamos, nos pedimos perdón y se acabó. No es como que 7 veces bien, o sea, no existe, bueno, a lo mejor hay casos, salvo excepciones, a lo mejor es este amigo que mencionas. pero es raro que alguien constantemente te ofenda y constantemente está viniendo a pedirte perdón. O sea, a lo mejor te ofende, lo ofendes, oye, perdóname, sabes que la realidad se me fue, ya. Pero este caso ya es algo, estamos de acuerdo que es algo también sobrenatural, o sea, tantas veces me lo haces y tantas veces vienes con la misma, pues algo no está bien emocionalmente, algo no está bien, porque pues si ya sabes que vas a tener que venir a pedir perdón y vienes y lo haces, pues mejor te frenas y ya no ofendes, te frenas y ya no lastimas, o ya no te ofendes en este caso porque te cobraron, ¿verdad? Ay, sí, perdóname, discúlpame, te lo entrego, pero no te causa eso. Entonces, hay algo extraño en esta persona que yo insisto, no que ofenda muchas veces, porque puede haber alguien que ofende, pero que con la misma ofende y luego de repente viene y pide perdón, dirías hasta como bipolaridad, ¿verdad? O sea, no solamente haces muchas veces, pero muchas veces también vienes y pides que se te perdone. Entonces, en este caso de Lucas 17, del 1 al 4, el sicómoro es esa situación.
como en el caso del monte de Mateo 17, el monte era el demonio. Dile a este monte que se quite y se eche en el mar. Entonces, el caso es que aquí el grano de mostaza tendría que ser el árbol, pero el grano de mostaza no es el árbol. El grano de mostaza es para desarraigar el árbol de las constantes ofensas. Vuelvo a leer, dice Jesús, imposible es que no vengan tropiezos. Esto tendríamos que entenderlo todos. Los tropiezos siempre ocurren. Siempre habrá un momento para trastabillar, ya la regué, ya la regaron, ya, híjole, ya, ok. Imposible, fíjate, lo dice el Señor Jesús, porque sabe que está tratando con humanos con naturaleza caída, con tendencia al pecado. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Entonces hay alguien que constantemente hace tropezar. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Ahora, ¿a quién se hace tropezar más a menudo? Al que apenas puede caminar. Oye, pues estás viendo que está batallando para caminar. Puede ser un niño, puede ser alguien que va cojeando, que está lastimado de una pierna, pues va a ser más fácil que tropiece y se caiga. Entonces, ver la vulnerabilidad de los pequeñitos y ver la vulnerabilidad del que cojea. Si está cojeando y todavía aparte le des de tropiezo, pues claro que va a caer. Si es pequeñito, está aprendiendo a caminar, entonces hay que entender la condición de esos pequeñitos. Okay. Haga tropezar a uno de esos pequeñitos. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Oye, pecaste contra mí. Oye, no fue así. Y si se arrepintiere, perdónale. Pero, ok, eso queda claro, eso es lo común. Pero luego dice, y si 7 veces al día. O sea, algo no está bien con esa persona. Porque cada vez que convivo, cada vez que se interactúa con esa persona, cada vez que lastima y cada vez que pide perdón. O sea, algo no está bien ahí. Y si 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y es ahí donde los discípulos dicen, oye, pues no sé si haya casos así. Pero para eso se necesita fe. Y entonces Jesús nos dice, podrían decir, si tuviera la fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, hablando específicamente de la situación que nos acaba de plantear. No hay una separación ahí de pasaje, y es ahí donde la respuesta es sí, porque el sicómoro va a terminar siendo arrancado. Pero ¿cómo es que se aumenta la fe? O sea, se ayuna, pregunta, se ora pidiendo, creo que es correcto, se ayuna, se tiene paciencia. ¿Cómo? Tú decías, es un grano, se planta, se desarrolla, Cristo creciendo en nosotros, la palabra creciendo en nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero el Señor dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ni está diciendo que no lo tengan, ni está diciendo que lo tengan. Lo único que afirma es, si la tuvieran como un grano de mostaza, y hablamos de la consistencia, podrían decir a este sicómoro. Este sicómoro, como tú bien lo dices, pudo haber estado ahí un árbol, o pudo no haber estado, pero decir, eso de lo que les acabo de platicar, es un sicómoro. ¿Por qué? Porque te acuerdas que, por ejemplo, la Biblia enseña que en Hebreos, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Entonces, ahí hay un sicómoro, ahí hay un árbol, hay una raíz. Cuán importante es darnos cuenta que Dios ve las situaciones que parecen imposibles como árboles bien arraigados o como montes que nadie puede mover. Sí. Pero que la fe, si es consistente, si es fe, es suficiente. Sí, y aquí es muy importante lo que el Señor dice, mirad por vosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estemos conscientes de la naturaleza que nos ha sido dada por Cristo, ¿verdad? Así es. Ahora, muchas de las cosas que el Señor dice, pues no son totalmente literales, ¿verdad? En algunos casos tendremos que ver, cuando dice 70 veces, pues, o que dice 7 veces al día, pues está magnificando, como por decir, puede ser ofendido muchas veces, ¿verdad? No quiere decir que a lo mejor vengan 7 veces al día, claro, pero sino que constantemente es algo que se está dando con frecuencia y que en el sentir de Dios, el que
tú vayas a esa fe y ese amor estén en aumento, sí, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice que él ora para que haya ese aumento, ¿verdad? En el amor unos por otros, ¿verdad? Y en el conocimiento, en todo conocimiento, ¿verdad? Entonces, el hecho es de que dice, mira por vosotros mismos, o sea, es la cuidado, parte, es un cuidado personal, es la ¿verdad? Parte que nos corresponde, ¿verdad? Sí. La obra la hace él, pero nosotros también participamos en ese sentido, ¿verdad? Ajá. Estamos dispuestos a que Dios obre en nuestra vida, y en el entendimiento, pues va creciendo el amor, ¿verdad? Y va creciendo la fe y entendiendo. Entonces, cuando pasan también estas cosas, pastor, pues nos ayuda. Que viene alguien y nos ofende, el amor va creciendo, ¿verdad? Va creciendo porque pues te perdono y es parte del amor, ¿verdad? Y en el caso de la fe, el hecho de las adversidades, de las cosas contrarias que nos ocurren y que van contra lo que Dios ha determinado para nuestras vidas, también es un motivo para que esa fe vaya a un aumento, para que vaya creciendo, ¿verdad? O se vaya desarrollando. Sí, claro. También, o sea, en el hecho, por ejemplo, de que pues toda fe es probada también. Amén. Para mostrarse fe tiene que ser probada. Sí. Y entonces, si no hay dificultad, si no hay, pues ¿cómo podemos decir que esa fe va en aumento? Sí. ¿Verdad? O ¿cómo podemos decir que, oye, va creciendo en esa fe? Sí, sí, desde luego. Estamos viendo estos pasajes, amados. Voy a regresar a Mateo 17, porque hay dos constantes, tanto en Lucas 17, 6, como en Mateo 17, ahorita le digo qué versículo es. Hay algo que no podemos pasar desapercibido y hay que mencionarlo para que, pues para ese entendimiento, ¿verdad? De las cosas que Dios quiere. En Mateo 17, 20 y 21, ellos preguntan por qué no pudieron echar fuera al demonio, ¿verdad? Porque a todas luces a eso vino el papá del muchacho. Oye, ayúdenme, son discípulos, tendrían que hacerlo. Y de hecho la escritura dice que una de las primeras señales de que creemos echarán fuera demonios. De hecho es la primera señal, ¿verdad? Que y de hecho el Señor les dio la autoridad. Así es, una autoridad delegada, ¿verdad? Sí. Entonces la pregunta es ¿por qué si me delegaron la autoridad? Que es ahí donde algunas veces nos estorba ese pensamiento de que no era el tiempo, no era la voluntad de Dios. El endemoniado no creyó, imagínate. El endemoniado no creyó. O sea, argumentos para justificar por qué no ocurren las cosas, cuando lo más sano es venir aparte y preguntarle al Señor por qué no pudimos, que fue lo que hicieron en este caso. Y dice que preguntaron por qué no pudimos echarlo fuera, por qué no pudimos echar fuera el sicómoro, por qué no pudimos. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y aquí nos deja ver claramente que la poca fe es poco útil. No que no sea útil, pero tiene poca utilidad. Es decir, no les alcanzó la fe que tenían, que era poca, porque no dice que no tenían fe, dice que tenían poca fe. Entonces no les alcanzó para orar, les alcanzó para a lo mejor dedicarle una hora, darle vueltas a Jericó, cosas que a veces uno hace, ¿no? Dando vueltas pero dices, pues ya, se acabó, se acabó. Y ahí se mostró la fe que sí hubo, porque oré, me planté ahí, esperé, a lo mejor reprendí, no sé, pero no ocurrió. Entonces la fe no alcanzó para que el espíritu saliera afuera, aunque sí dio para estar ahí, para todo estar reprendiendo y luchando con él. Manoteando lo que haya sido. Cuando es demonio, sal fuera. Cuando es enfermedad, sana, ¿verdad? Sí. Pero no ocurrió lo que esperabas. Entonces la fe fue poca. Y nos dice aquí, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían, siempre utiliza la palabra decir, en los dos casos. Por eso insisto que una persona que cree, habla. Es una primera evidencia, pero no se va a quedar ahí. Ahora, también, en este caso, si yo oro por el endemoniado para que sea sano,
no es orar correctamente. ¿Por qué? Porque si hay un demonio, hay que echar fuera el demonio. Es decir, el demonio cuando salga, como el caso del ciego, el caso del mudo, si era por ceguera o mudez por causa del demonio, pues cuando el demonio sale, el muchacho sana. Pero en algunas ocasiones podemos estar orando para que sane, pero lo que hay que hacer es que echar fuera lo que está ahí. Y entonces aquí Jesús creo que es muy claro al decir, porque vuelvo al punto, Paz, en muchas ocasiones no sabemos orar. Jesús dice, dile al monte que se quite, y digo, Señor, quita el monte. Y el Señor, yo no te dije que yo le iba a quitar, te dije que le dijeras. Yo tengo cómo removerlo, pero la fe en ti es que tú le digas. Sí, como cuando le dice a Moisés que está frente al mar, los egipcios ¿por qué clamas a mí? Persiguiendo. ¿Por qué clamas a mí? ¿Verdad? Sí. Manda al mar y dile alza tu vara ¿sí? Y dile al pueblo que entonces hay ocasiones que estamos pidiendo mal, no porque estemos haciendo una blasfemia, estamos siendo profanos, sino porque no estamos sujetándonos al pie de la letra. Sí. Tuve un maestro, cuando estaba en la facultad, que nos daba materiales y nos decía, los materiales es algo muy simple. Tú te sujetas a lo que dice el instructivo. Si el instructivo dice que pongas agua a tal temperatura y combines con tal porción, y nos decía, es la importancia del respetar lo que te dice el manual, o en este caso, el instructivo con el que vienen los materiales con los que trabajas. Entonces, cuán delicado debe ser para nosotros qué dice la Escritura. Amén. Ser claros, porque ahorita decíamos, no pudieron por su poca fe, porque si tuvieras poca fe como un grano, no dice eso, pero la gente lo dice. Lo escuchamos desde los púlpitos, porque a lo mejor no hemos meditado lo suficiente. Dice, a ver, espérame, el problema fue la poca fe. ¿Cómo es que poca fe va a resolver esto? Si el problema fue poca fe. Entonces, tiene que ser la fe consistente como un grano, sólida y también sustancial, sí, pero que va a desarrollar. Amén. Es que la fe, pues, no es el hecho de que yo me lance un vacío ilusoriamente, ¿verdad? La fe tiene fundamento. Sí. La fe tiene solidez. Sí, claro. O sea, no se actúa, ¿verdad?, en base a sueños o como gente del mundo que a veces dice, yo tengo mucha fe. ¿En qué? Pues nomás en que se van a dar las cosas, pero no en el Señor. Si no hay un fundamento. No en su palabra. Así entonces, el hecho de esa fe que va creciendo, pues es en Él, en su palabra, ¿verdad? En esta roca que nosotros hemos creído y en lo que Él ha declarado, ¿verdad? Sí, claro. Por su palabra. Sí, claro. Si crece en Dios, crece en la palabra de Dios. Si crece en Dios, crece en el verbo que es Jesucristo. Sí. Ahora, fíjate, volviendo aquí, por vuestra poca fe. ¿Por qué no pudimos? Sí tenían fe, pero no la suficiente. Sí tenían fe, pero esa fe no alcanza si no se complementa, porque la fe también, una fe que desarrolla es una fe que se complementa. Vamos a hablar al punto. Si es un grano de mostaza y es mostaza y produce mostaza, necesita ser plantado, como lo dijiste hace rato. O sea, el hecho de que sea fe, el hecho de que sea un grano de mostaza, no implica que ya vaya a producir mostaza. No. Tiene que ser plantada. Entonces, el apóstol Pedro, por ejemplo... Es interesante saber, paréntesis, pues que, por ejemplo, hay semillas, incluso sabemos que hay graneros, ¿verdad? Donde están almacenando todo tipo de semillas por si hay una hecatombe mundial, pues hay grano. Ahí lo tienen preservado. De hecho, una de las tumbas de uno de los faraones sí. Que cuando se descubre esta tumba, una de las cosas que había era granos. Granos de maíz, de trigo. Y que estos, o sea, tenían vida, o sea, podían estar ahí. Pasaron ahí cientos de años, miles de años, pero nunca produjeron. ¿Qué pasa en el caso de nosotros, amados hermanos? Que puede estar ahí, porque Dios ha dado una medida de la fe, ¿verdad? Dios nos ha dado fe, Él es la fe incluso, ¿verdad? Pero Él es la certeza, ¿verdad? Y el caso es que nos ha sido dada, pero también puede estar ahí, pues, o sea, es increíble que puede durar, ¿verdad? Y si no se desarrolla, si no el grano no cae y se desarrolla, pues no da.
Y entonces, imagínate que tenemos el grano, pero no lo plantamos, no cae a tierra, no lo sembramos, no se lleva a la práctica. Perdón, porque solo tener una fe conceptual, pues está bien. Me queda claro que es la fe. Puedo describir teológicamente qué es la fe, puedo hablar de las características de la fe, pero si no la llevo a sembrar, si no la llevo a la vida práctica, entonces se queda en palabras, se queda en decir, y para hablar, pues cualquiera puede hablar. Por eso dice que el reino de Dios no consiste en palabras. Fíjate lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, fíjense por favor lo que dice, en el versículo 5, y de ahí podemos leer en adelante, déjame ver si es el 5. El apóstol Pedro dice lo siguiente: ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, 2 de Pedro 1:5, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud. Oye, ¿solo fe? No, tienes que añadirle virtud. Oye, ¿solo el grano? No, el grano tiene que ser sembrado, tiene que ser regado. Añadid a vuestra fe, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud añádanle conocimiento. Si estuviera hablando de siémbrenla, abónenla, pónganle agua, que le dé la luz del sol. O sea, ya tiene la fe, qué bueno. Pero es poca, ok, siémbrala, desarróllala. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad. Todo esto se va añadiendo, se va complementando, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no te dejarán estar ocioso, ni sin fruto, que es a final de cuentas lo que estamos buscando, ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuán importante es que esta fe se ponga en práctica. Y que en muchas ocasiones la práctica es decir al sicómoro, desarráigate. Decirle al monte, desarráigate. En el caso de Mateo 17:20, volviendo ahí, dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, ¿cuál monte? El demonio en el muchacho. Ajá. Pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada, imagínate y nada le sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hablando del endemoniado, este tipo de demonio. Entonces, ¿qué pasa si la fe me lleva para orar, pero no tengo fe para ayunar? Es fe insuficiente. Y aquí dice: qué bueno que te pusiste en círculo, qué bueno que reprendiste, qué bueno que a lo mejor pasaste una hora, pero cuando viste que no salió, dices: sabes que a esto le falta ayuno. Y yo no estoy llevando una vida de ayuno, no que ahorita mismo me ponga a ayunar, sino que sistemáticamente, no sé si es la palabra, se me fue, pero que tenga el hábito del ayuno. Que tenga la disciplina del ayuno en mi vida. Entonces, en ocasiones hay fe para orar, pero si no resulta, no, pues no era de Dios. No era y fe, y es también pues parte del sacrificio, pastor. Sí. De que implica un crecimiento. Claro, claro. ¿Verdad? Un desarrollo. Sí. ¿Verdad? Sí, a mí me llama mucho la atención, pues a lo mejor me va a salir un poquito de los textos, ¿verdad? A ver. Pero como comentario nada más me llama, yo preguntaba y decía: Señor, ¿por qué tardó tanto la promesa en el caso de Abraham y Sara? Ajá. ¿Verdad? Y meditando, por ejemplo, en estas palabras. ¿Cuántos años pudieras decir que tardó más o menos? Pues es que lo que pasa es que cuando ya estamos ahí viendo a que Ismael se burla de Isaac, ya era un muchacho. Ya tenía como 12 o 13 Ismael, años. ¿verdad? Sí. Y pues el otro, el chiquito, o sea, Isaac. Unos 15 años sí pasaron más o menos. O sea, pasó un tiempo considerable, tomando en cuenta pues la edad que tenían, ¿verdad? Sí, claro. O sea, ya cada segundo era valioso, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice: ya estando casi muerto. Le digo yo, a lo mejor le reclamó allá, ya cuando llegó al cielo, Pablo, y le había dicho a Abraham: oye, ¿Qué pasadito? Y me dijiste casi muerto, ¿verdad?
Pero lo que quiero decir es que yo decía, Señor, ¿por qué tanto? O sea, la verdad, todo lo que pasó, que bueno, Sara se desesperó, le entregó a Agar, ¿verdad? Pero finalmente vemos, por ejemplo, cuando ella escucha del Señor, ¿verdad? Que va a tener un hijo y se ríe, ¿verdad? Y por eso Isaac se llama risa, o su significado risa, ¿verdad? Se ríe. ¿Y por qué se ríe? Pues por incredulidad, ¿verdad? Se ríe y ella se ríe, pero después vemos a Sara en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Pues en donde están los héroes de la fe. Sí. Y dice Hebreos capítulo 11, déjame lo leo, pues así Por como favor. dice aquí, ¿verdad? Para ser más exacto. Pero dice que por fe concibió, ¿verdad? Sara. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ella tuvo que entrar, tuvo que dejar eso, ¿verdad? Que esa fe fuera esa consistencia en su vida para que se diera entonces la promesa. Y pasó un tiempo sin que ella pudiera experimentar la promesa. O sea, sabemos que Dios tiene sus tiempos, pero cuánto nosotros influimos, pues, también, ¿verdad? O sea, en permitir o no de que se cumplan los propósitos de Dios o la voluntad del Señor, ¿verdad? En esta semana, el martes, hablaba de que creer la palabra es recibirla. Y recibirla es permitir que la palabra haga eso que quiere hacer en nuestras vidas. Pero cuando hay un rechazo, cuando hay una risa, como en el caso de Sara, obviamente no lo estás creyendo y pues no va a dar resultados sino... Pues hasta que se dé, pues, claro, porque aquí dice Hebreos 11, versículo 11, por la fe también la misma Sara, como diciendo, ¿por qué la misma? ¿Verdad? Pues era la misma la que se rió, ¿verdad? Dice, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Sí. ¿Verdad? Era la misma, o sea, a veces decimos, bueno, pero no era el que era bien incrédulo, él es el mismo, ¿verdad? Pero el que también es el mismo, el que no cambia, el que permanece para siempre, es el Señor. Así es. ¿Verdad? Y Él es el que hace la obra. Y entonces, mira, dice, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había lo había prometido. O sea que en todas las experiencias amargas, ¿verdad? De haberse equivocado, de haber, tomado a Agar para dársela a Abraham, de haber después sido menospreciada por Agar, ¿verdad? Y todas las experiencias amargas, ¿verdad? Que le llevan a que esa fe tiene que darse, ¿verdad? Claro. Y entonces finalmente se cumple la promesa. Amén. Pero porque ella llegó a ese momento de que recibió esa fuerza, ¿verdad? Para poder concebir. Pero todas las experiencias amargas, pues, que le hicieron llevar a poder entonces cristalizar, ¿verdad? Sí. Esa promesa del Señor. Sí. Nos pregunta nuestra hermana Rosy Realme Paz, creo que la pregunta es para ti. A ver. Pastores, ¿esto no es como el trigo y la cizaña que se confunde? Que crecen juntos y uno trae fruto y el otro no? Pregunta. Ajá. Pues sí, podría ser en el sentido, a lo mejor me estoy apresurando, ¿verdad? Pero la cuestión es, creo que nosotros en esta naturaleza humana, ¿verdad? Es la que se opone, esta naturaleza carnal, nuestra carne, nuestra humanidad, es la que se opone a lo espiritual. Esta es una lucha constante que tenemos, ¿verdad? Pues, entonces, en ese sentido, pues en la medida que el Señor vaya creciendo, pues vemos ese trigo, ¿verdad? Que va creciendo y que pues se da. Y el viejo hombre, pues tiene que morir. Claro. ¿Verdad? Y la fe tiene que crecer, así como el amor y todas las virtudes que son de la naturaleza del Señor, ¿verdad? De nosotros. La fe, el amor, y todas las virtudes que son del Señor, la verdad, tienen que crecer en nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. Este pasaje se concatena con Lucas 9, hablando de Mateo 17, y voy a leer Lucas 9, voy a leer el versículo del 37 al 43. Lucas. Sí. Porque este pasaje de Mateo 17 específicamente hace alusión
el sufrimiento que le causa a algunas vidas el tener el monte. Imagínate que el monte es un tema que es un tema pues de carencia de carácter, de, oye, cada ratito me ofendes, cada ratito no solo me ofendes, aparte te ofendes, o sea, es una persona difícil de tratar, que obviamente debe de haber algo detrás. Pero cuando es un demonio, cuando es un espíritu inmundo que no va a negociar, que no va a ceder, que no es que como que va a tranquilizarse, ¿cómo actúas en ese caso? Y en el caso que relata Lucas 9, verso 40, el papá se expresa así, dice, rogué a tus discípulos que le echasen fuera. Imagínate un papá decir, no les pedí, les rogué. Cuánta insistencia del papá, rogar no es pedir, cuánta insistencia del papá, cuánto sufrimiento, pero la respuesta, no que no quisieron, no pudieron. Entonces, sí es algo muy fuerte, porque tratar con un demonio en un hijo, un esposo, una esposa, no sé, un familiar, alguien que aprecias y que dice, oye, es que esto es imposible, es intratable. Ok. Rogué a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Mira lo que causa en Jesús. No es como que, ténganles paciencia, muchachos, apenas van a... No. Hay una molestia genuina porque el dolor o el sufrimiento que recibe el muchacho es mucho. Hablabas ahorita de echarlo al fuego y esto y aquello. Pero imagínate el dolor del papá viendo sufrir a su hijo y la frustración en este momento cuando Jesús dice, oh generación incrédula y perversa. No solamente no creen, sino que pervierten lo que está escrito, justifican, no pasó por esto y dan argumentos. Sí. Esa es la perversidad. Esa es la perversidad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué al que no te resulta tú? Abrazos, Alejandro, dice Alejandro, abrazos, pases. Gracias, Alejandro. Igualmente para ti, amado. Ahí está la perversión. O sea, si no ocurrió, no ocurrió, pero ya no te justifiques, ya no quieres quedar bien. Sí. Dice, generación incrédula y perversa, que yo esto siempre lo he vinculado con el Salmo 82. No lo vamos a ir a ver ahorita, cuando Dios está en la reunión de los dioses y les está reprendiendo y los está exhortando. No quiero utilizar la palabra recriminar porque no sé hasta dónde sea el límite de recriminar, pero les está diciendo hasta cuándo los voy a soportar. Porque habiéndosenos delegado la autoridad, el poder, la palabra, la semilla que se tiene que plantar, oye, sigue sin plantarla. Como volteando a ver a Sara y decir, mucha risa, Sara, pero ya pasaron 10 años y no has permitido que la semilla se siembre en ti. O sea, no has terminado de creer. Has buscado atajos para que se cumpla. Ahí está Agar, pero no fue así. Tiene que ser en tu vida. La promesa es en ti, no a través de otros terceros. ¿Hasta cuándo los he de soportar? He de estar con ustedes y los he de soportar. Y dice, trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. O sea, se puso peor la crisis. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. A veces se nos olvida, Paz, que el tema de un demonio no es una cosa menor. Que hay enfermedades que tienen características de no venir de parte de Dios, cero. O sea, dando concesión a que Dios permita que en algunas cosas, para ejercitar la fe, formación, lo que tú quieras, para probar la fe, si es fe, pero hay cosas que son demoníacas y no está para tolerarlas. O sea, se dice muy corto la palabra, les ruego, pero no pueden. Imagínate el sufrimiento, la frustración del papá. Y en ese momento, en el Señor Jesús, el caso de decir, oye, pero ¿por qué son tan incrédulos? ¿Por qué pervierten mi palabra? Y ahora sí, el actuar de la fe requiere ayuno. Vamos a estar ayunando por él. Requiere que diga, yo te reprendo. Vuelvo a insistir, en muchas enfermedades Jesús no oró para que sanaran. En el
En muchas ocasiones Jesús ordenó, sé sano, mandó que hubiese sanidad. ¿Por qué? Porque la fe a veces te da para eso y así tiene que ocurrir. Me acuerdo, y ya lo he testificado aquí, ahorita leo otro comentario. El papá de Juan que no creía, Zacarías, es cierto, Ricardo, cuando no cree y entonces el ángel le dice, te vas a quedar mudo, como diciendo, oye, yo estoy delante de Dios, soy Gabriel, vengo a verte a ti, te asusto, porque Zacarías se asustó, le dijo, no temas, soy un ángel. Y luego cuando le da la noticia, ¿en qué voy a creer que va a suceder esto? Y se queda el ángel. Oye, primero te doy miedo y ahora me cuestionas. Y le dice, yo soy Gabriel y estoy delante. O sea, como diciendo, no mandaron a uno de los de bajo rango. Yo estoy delante. ¿Con quién crees que estás hablando? O sea, tan desafiantes podemos ser a veces los hombres. Sí, pues, y fíjate que si tú te vas ahí a Hebreos capítulo 11, pues nos lleva toda la práctica el Señor, ¿verdad? Sí. Porque a veces es muy fácil refugiarnos en la cuestión de los mandamientos, el hecho de conocer teóricamente toda la ley del Señor. Sí. Y ahí, ¿verdad? Hasta ahí dio, no dio para más. Pero ya acá, si tú ves todo lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 11, pues nos lleva al plano de actuar, ¿verdad? En ese poder sobrenatural de Dios, ¿verdad? Y de creer y de practicar lo que el Señor ha hablado y lo que ha dicho. Sí. Siempre y cuando, pues, si eres tú. ¿verdad? Amén. Si eres tú, y entonces podemos entonces caminar de esa manera. Nos dice nuestra hermana Susana Jiménez, yo pienso en la semilla que cae en buena tierra. Y unos granos dan al 100, otros al 70 y otros dan al 30. Pero si el 30 es firme, ¿nos podemos sentir bien? Y la respuesta es sí, hermana. Porque no todos los granos tienen la capacidad de dar al 100. Por la calidad, por la antigüedad. O sea, no es lo mismo que usted siembre una semilla joven, escogida. Por ejemplo, los agricultores cuando seleccionan la semilla que van a plantar, debe tener ciertas características para que produzca más. Ahora, si no seleccionaran y agarran parejo, como se dice, pues una de esas semillas va a ser mejor que otra y va a dar al 100. Pues es decir, por cada granito dan 100 granos. Otra no va a ser muy buena, pero no lo suficiente. Por cada granito va a dar 70 granos. Y otra que a lo mejor es de menos calidad, está más viejita, no está bien nutrida, le faltan ciertas sustancias. Pero aún así, siendo de inferior calidad, por cada semillita va a dar 30, lo cual es mucho, porque no es el 30%. 30% es que diera una tercera parte de lo que... No, cada una da 30. Entonces, ya con que el hecho de que dé 30 es suficiente y nos podemos sentir bien. Aquí el punto es que a veces la fe que tenemos no nos alcanza para tomar otras acciones. No alcanza para, ok, ya oré, pues ahora voy a ayunar. Oye, ya ayuné, pues ahora voy a humillarme delante de Dios buscando su rostro para que Él me dé dirección. Amén. ¿Por qué no ocurre esto? Siendo que Él dice que tiene que ocurrir. Amén. Y no es torcerle el brazo a Dios, hermanos, ¿eh? No estoy hablando de que ahora lo tienes que hacer. No. ¿Qué me falta a mí? ¿Qué carezco yo que no puedo llevar a cumplimiento o no se puede dar a cumplimiento la palabra de Dios en mi vida o en este caso específico? Amén. Sí, pues, y recordar siempre que sin fe, pues es imposible agradar a Dios. Dios se agrada cuando creemos, cuando sabemos que en Él hay, ¿verdad? Sí. Y que Él galardona a los que le buscan. Sí. Fíjate, un ejemplo práctico es en el caso del centurión. ¿Tú recuerdas? Sí, claro. Que cuando este centurión viene pidiendo que sea sanado su criado, ¿verdad? Que está paralítico, gravemente atormentado, en Mateo capítulo 8, y ahí dice el centurión, dice, yo iré y le sanaré, dijo el Señor, versículo 7, ¿verdad? Sí. Y el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, tu palabra, ¿verdad? Y mi criado sanará. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y el otro ven y viene,
y a mi siervo hace esto y lo hace. Sí. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿verdad? Sí. Y más adelante, en el versículo 13, dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Amén. ¿Verdad? Amén. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora fíjate, este ejemplo, este hombre no tiene poca fe, tiene mucha fe. Y no lo dijo él, porque yo sé que tú y yo hemos escuchado mucha gente que dice, no, pastor, yo tengo mucha fe. Y dices, ok, según puede ser que tú, ¿verdad? Pero a los ojos de Dios y a los resultados, pues, aquí es muy interesante. La fe, lo platicaba con Pedro Luis esta semana, la fe siempre tiene evidencia, tiene obras de fe. O sea, hay resultado, no es una fe platicada, es una fe que deja evidencia de ser fe. Pero en este caso, Jesús es quien dice que este hombre no había encontrado tanta fe ni en Jerusalén, que se supone que era la cuna, ¿verdad? De aquellos que creían. Pero si vemos las características de este hombre sabe que una palabra es suficiente Amén. Para que las cosas ocurran. Cuando la palabra se da bajo autoridad, que es algo que tenemos que comprender, Paz. Porque en los dos casos, Jesús dijo, ¿le dirías a este monte o le podrías decir a este sicómoro? Entonces imagínate, vamos a lo natural. No hablemos del demonio y no hablemos de la falta de perdón o de un carácter intratable. Hablemos literalmente de un monte. Aquí está el cerro del pueblo, se llama aquí en Saltillo. Y yo voy y me paro ahí delante del cerro. Humanamente hablando, no lo voy a hacer, obviamente. No necesitamos que el cerro del pueblo se traslade a otro lugar. Sí. Pero humanamente hablando, ¿cómo me veré yo gritándole al cerro? Yo, primero, sería la persona que me sentiría ridícula. A lo mejor, oye, la gente va a pensar que estoy loco. Y va a llegar alguien y me va a decir, ¿qué está haciendo, amigo? No, estoy ordenando al cerro que se mueva. Pues la gente va a considerar que estoy loco. Lo mismo si me paro delante de un árbol y que a lo mejor me estorba para una construcción, me estorba porque me está levantando la banqueta y la casa, y me pongo a decirle, y la gente pasa. Humanamente no nos atrevemos porque nos da pena. Pero en muchas ocasiones, cuando está el muchacho endemoniado, tampoco le quiero ordenar porque me voy a ver mal. Van a decir, mira, si todavía creen que hay demonios. Pero la fe me lleva a eso. No me lleva a pensar cómo voy a ser juzgado. No me lleva a pensar cómo me estaré viendo. Pero los resultados de la fe van a dar la razón a la palabra. No ni siquiera a mí, pues. Amén. Entonces algo que parece ser hasta ridículo, perdón que lo ponga así, es determinante en el asunto de la fe. Sí, pero el Señor se agrada, pastor, de la fe. Y el Señor recompensa, ¿verdad? También sí. En esto. Y así como, fíjate, este centurión que pues era romano, ¿verdad? Sí. Y dicen, ni en Israel he hallado tanta fe, ¿verdad? A lo que yo he dicho, a mi palabra. Y otro caso, ¿verdad? También de gente que se supone que no era del pueblo de Dios, pues la mujer sirofenicia, también te acuerdas, ¿verdad? Sí. De Mateo 7:26. Donde esta mujer también viene pidiendo el auxilio del Señor y es Marcos 7, y dice ahí la palabra, ¿verdad? Acerca de esta mujer, que levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y estando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Sí. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, nuevamente aquí los espíritus inmundos, ¿verdad? Que siguen en acción, pastor. Que siguen en acción y siguen atormentando. Y que hay gente que está sufriendo mucho y lo que menos se pueden imaginar es que es un demonio. Sí. Dice que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Sí. Pero Jesús dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sí. Hasta ofensivo, ¿verdad? Y podría claro. ser. Y se respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Amén. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Sí. ¿Verdad? Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija
acostada en la cama, ¿verdad? Entonces, fíjate, dice, por esta palabra, ¿verdad? O sea, esta fe, sí, ¿verdad? Esta fe que ella tuvo en el Señor y en su poder, ¿verdad? Dice, el demonio ha salido de tu hija, ¿verdad? Amén. Y así ocurrió. Así Lo mismo que el centurión, ¿verdad? O sea, que llega y ya el criado pues ya estaba sano, ¿verdad? Sí. Fíjate, pues, gloria a Dios, gloria a la palabra, el poder de la palabra, pero que si la crees, la confiesas. Jesús dijo, por esta palabra, esa palabra que ella dijo, Jesús se la tomó en fe. Porque dijo, es cierto, si los perritos comen las migajas y con eso es suficiente, no importa que me toquen las migajas. Y dice el Señor, ok, por eso, por esa palabra, el demonio se fue. Yo respaldo esa palabra. Ahora, quiero nos quedan poquitos minutos y quiero llegar a una conclusión. Jesús, en Mateo 21:21, en Marcos 11:23, y creo que en Lucas 17, donde empezamos, siempre dijo, échate en el mar. Por ejemplo, Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera. Recordando que Jesús le dijo a la higuera, nunca más coma alguien higos de ti. Y la higuera se secó desde la raíz. El poder de la palabra, el poder de la fe en Dios, en su palabra. La higuera se secó y entonces se admiraron, Señor, de un día a otro se secó la higuera, pero nos acordamos que dijiste esto. Y entonces dice, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Esa palabra, quítate y échate en el mar, es recurrente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Está también en Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y en el caso del sicómoro, es plántate en el mar. Hay que recordar, empezamos este tiempo con una lectura que Jesús caminó sobre el mar. ¿Qué es el mar? A la luz de la Escritura, el mar es donde están las multitudes sin Cristo. Porque la Escritura dice en Apocalipsis que al final de la historia, el mar entregará a sus muertos. Y el Hades entregará a sus muertos. Es decir, hay una multitud de personas que representa el mar. El monte, el demonio, el sicómoro, fueron plantados en el mar. Perdonen esto, que lo voy a decir, pero van a vidas que están sin Cristo. Van a vidas, o sea, cuando un espíritu inmundo sale, él anda buscando ahora dónde me voy a ir. Recordando al del demoniado gadareno, dice que querían entrar al menos en el cuerpo de los cerdos. O sea, ellos necesitan un lugar donde estar. El mar representa a esas multitudes que no quieren nada con Dios. Amén. Y ahí es a donde se va a ir. Es decir, ese monte se tiene que ir a algún lado. No se puede, lo quitas. ¿Y dónde lo pones? Dile que se pase para el mar. Oye, el sicómoro. Y nosotros tenemos que entender esto, porque de repente a nuestras vidas, a nuestras familias, hay un diagnóstico y apareció que hay un espíritu ahí. Pero ¿cómo llegó? Se trasladó. Vino a plantarse, ya quiere pasar aquí 150 años en la familia. Generacionalmente todos vamos a padecer de eso. No tiene por qué ser. Amén. Pues hermanos y amigos, estamos muy contentos, ¿verdad?, de poder compartir, pero creo que el pastor Román tienes un compromiso, ¿no? Pues, sí, ya me ahorita tengo con tu hija. Sí, ya me tengo que ir. Así que continuamos. Hay que orar por Cris López, que le van a hacer unos estudios, nos está pidiendo oración. ¿Podemos orar antes de irnos? Sí, vamos a orar. Padre, te glorificamos. Gracias, bendecimos, Señor, tu nombre. Y creemos, Señor, en tu palabra y en tu poder. Eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Y sigues haciendo tu obra y ponemos en este momento la necesidad de nuestra hermana, pidiéndote que obres, Señor, en esta necesidad. Amén, Padre. Dios. Creemos en ti, Señor, y oramos pidiéndote que hagas un milagro. Con la vida de nuestra hermana Señor, Cris. Ayúdala, favorécela. Bendícela, Señor, y gracias porque eres bueno. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos ustedes, el Señor los bendiga. Le agradecemos que si le bendijo, compártalo, etiquételo. Si le es de bendición, haga el comentario. Nos vemos en la próxima y gracias, Paz. Dios bendiga. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima. ¿Te mandaron un mensaje a ti? Sí.